Charlie Producciones presenta El Pulso de la Región. Ustedes quieren saber lo que es el verano. Miren, eso no se había secado jamás. Este es el caño Schiller, que atraviesa gran parte del departamento del Magdalena. El abandono estatal y el verano lo secaron. Ahora, la imprevisión del Estado y los fenómenos atmosféricos y climatológicos tienen en vilo la economía de la región del Magdalena y de gran parte de la costa. Agricultores, ganaderos y pescadores, ricos y pobres, sufren por igual. Hoy, en el Pulso de la Región, tendremos sus testimonios. Lo que ocurre en esta zona del departamento del Magdalena es una radiografía de otras regiones de la costa. Potreros resecos, reses huesudas, fincas desoladas, jornaleros vacantes y ganaderos secuestrados y boleteados han hecho que este oficio, mirado antes como símbolo de riqueza, sea hoy una especie en extinción. Las causas son evidentes. Primero, el verano inclemente. Segundo, el incremento en los costos de los insumos. Y tercero, la violencia y la inseguridad en los campos. Estas tres razones han sido primordialmente las causas del éxodo y la quiebra de muchos ganaderos, que van perdiendo resistencia de acuerdo a su capacidad económica y a otras circunstancias. Por ejemplo, a los pequeños ganaderos, un verano tan fuerte como el que nos azotó a los colombianos este año, los puede exterminar de un tajo. A los medianos los golpea el verano y aunque sobrevivan a él, sus capitales quedan evidentemente reducidos, pero deben enfrentar el boleteo permanente que los disminuye hasta aniquilarlos. A los grandes ganaderos, muchas veces poderosos terratenientes, se les secuestra y mata por parte de la guerrilla y la delincuencia común que pulula en los campos. Para quienes estudian desde el punto de vista social los problemas, se trata del recrudecimiento de la eterna lucha de clases y la brecha social cada vez más grande por la tenencia de la tierra en manos de unos pocos. Mientras que para quienes sufren como ganaderos la violencia, el verano y los altos costos de los insumos, se trata de la falta de mano dura contra guerrilla y delincuencia. Pero una mejor política económica que los ayude a enfrentar el albur de las lluvias, entre otras vicisitudes, sería lo ideal. Para ellos, especialmente los medianos ganaderos, este último es el principal escollo que les pone el Estado, particularmente a los de regiones como la costa atlántica. Encima de nosotros está un fantasma inmenso. Además del corpus inútil, este sí es útil para dar los palos, que es la tal planeación nacional. ¿Quiénes son esos tipos? ¿Quién los nombró? Valen más que el presidente de la República, quien uno quiera o no lo elige. Pero ¿quiénes son esos sujetos? Yo pregunto. ¿Por qué vienen a determinar sobre las regiones que ignoran? ¿Qué es lo que yo necesito mañana? ¿Qué es lo que no necesito hoy? ¿Quién los iluminó? Yo no creo que Dios se haya ocupado de semejantes abusivos como son. Esos abusos centralistas y la eterna falta de planeación conllevan a una situación que golpea el bolsillo del consumidor. Los productos lácteos imprescindibles en la canasta familiar se dispararon en un 100% en los últimos 4 meses en la costa. Inversamente proporcional a ese vertiginoso y galopante aumento, disminuye cada día más la población ganadera y el consumo de carne en el país, que ha bajado en un 60% por la escasez y los altos precios. Todos estos argumentos son expuestos con relativa frecuencia por el gremio, pero en el departamento de Magdalena está ocurriendo otro fenómeno contra el que luchar es una empresa imposible: la salinización de más de 200.000 hectáreas, cuya recuperación tardará más de 5 años. Es una verdadera tragedia. Resulta que se han acumulado 2 años seguidos de sequía, pero si el gobierno, el Estado mejor dicho, hubiera tenido en cuenta que la olla hidrográfica que se conoce como Caño Schiller, que parte del río Magdalena y va a rendir sus aguas a la Ciénaga Grande de Santa Marta, necesitaba limpieza, rectificación
y trabajos adicionales en la misma Boca Toma, se hubiera tomado aquello como una necesidad más que de animales humanas, porque estos pueblos tuvieron que sufrir por la sequía, la contaminación de las aguas, por la salinidad, es decir, que la gente no encontraba agua dulce para surtirse. Tenemos muchos pueblos de la comarca, especialmente los vecinos de allí del municipio de Remolino, donde tienen que ir todos los días a buscar el agua dulce, el agua de consumo, al río Magdalena, que transportan en camiones tanques de particulares. No se puede decir que se haya recibido una ayuda en este sentido de la Cruz Roja ni de ninguna entidad. Esto ha repercutido, además de la ganadería, que ha causado pues el aniquilamiento, la verdadera caquexia de muchos hatos que mueren por física desnutrición, un desequilibrio ecológico extraordinario, como ha sido pues la extinción de muchas aves, de muchos animales, ya no de los anfibios, como eran las tortugas, y de todas las especies, mejor dicho. Esto ha sido algo tan grave que para reponerse va a necesitar mucho tiempo. Mali Producciones está presentando Mali Producciones está presentando El Pulso de la Región. El problema de los ganaderos magdalenenses no es solamente esperar el ansiado invierno, sino desalinizar las tierras inundadas por las aguas de la Ciénaga Grande, como el caño Schiller, que nace cerca al municipio del Piñón y atraviesa gran parte del Magdalena, es el que abastece de agua dulce la Ciénaga Grande, y este quedó seco. Las aguas de la Ciénaga tomaron su cauce e inundaron las tierras. En vista de que no hay agua, desaparece el agua. Con las brisas de verano presionan la Ciénaga Grande, y Ciénaga Grande inmediatamente, en vista de que es lo contrario, de que no hay afluencia de agua dulce hacia allá, entonces lógicamente tiene que haber afluencia de agua salada hacia acá. Y entonces Ciénaga Grande nos hizo la irrigación que estábamos esperando que nos hiciera el caño Schiller, pero al revés. La necesitábamos de agua dulce y Ciénaga Grande nos mandó de agua salada. Y entonces eso acabó con la región. Entonces aquí hay un desastre ecológico. Lo que pasa es que aquí no conocemos periodistas. Resulta que Humberto, tú eres periodista y has llegado aquí por mandado de quién será, del invierno, no, será del verano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no tenemos prensa, aquí no tenemos televisión, no tenemos radio, no tenemos voceros, no tenemos nada, ¿no? Entonces no hay a quien quejarse, no hay a quien quejarse. Entonces aquí hay un desastre ecológico que el gobierno no toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ni quien se lo diga ni a él le importa. Nosotros sí seguimos pagando los mismos impuestos, ¿no? Y sí seguimos pues seguimos perseguidos por el Estado social. Entonces, en esta zona los ganaderos tienen otro problema en su contra, el ecológico. La destrucción de lo poco que quedaba de pastos ha sido para algunos la estocada final. La producción de sus hatos bajó notablemente hasta índices nunca vistos en la región. Yo producía normalmente 18, ¿no? 18 gatos. Hoy estoy produciendo 5 escasamente. A uñas de buen caballo estoy produciendo 5. Eso no me permite a mí ni siquiera pagar la nómina de mis trabajadores. No me permite. Yo tengo que estar haciendo, entonces ya tengo una solicitud en el Banco de Bogotá para que presten un dinero para pagarle a mi gente, oye, a quienes yo atiendo oportunamente. Tengo otra solicitud en el Banco de Ganadero de Fundación, a ver si me resuelven otros problemas. Por ejemplo, yo en Colechera, de la cual soy asociado, ¿no? Yo ahí recibo todo lo que necesite para el manejo de una finca, pero ahora yo no puedo hacerlo porque entonces
tienen que descontarme lógicamente semanalmente, entonces el cheque que recibo se reduce mucho más y no me permite seguir haciendo labores, por ejemplo de desmonte, corrección de cerca, en fin, una cantidad de labores culturales que hay que llevarlas a cabo en determinada época del año, por ejemplo en verano, que tenemos que hacer determinadas labores culturales a los terrenos, ¿no? Ahora no podemos hacerlas. Mientras la ganadería y la ecología recorren de la mano un árido camino, el Inderena no ha hecho ninguna presencia. Se supone que este caño de 83 kilómetros de largo debe preservar el equilibrio ecológico de la ciénaga y regar con sus aguas las extensas tierras del Magdalena. La colocación inapropiada de las compuertas y la manipulación de estas son elementos que se suman a la falta de mantenimiento del caño Schiller. Si el gobierno nacional hubiese destinado las partidas necesarias para su mantenimiento, los ganaderos, pescadores y agricultores de la región estarían en otras circunstancias. El hecho de que se haya salinizado el agua por la invasión de las aguas de Ciénaga Grande, como he dicho, lo cual es fácilmente explicable por aquello de la ley de los vasos comunicantes, de que al faltar la presencia, al hacer ausencia el agua dulce, por el agua salada se mete por los mismos cauces por donde desembocaba el agua dulce, entonces esas aguas se han regado y han contaminado más de 200.000 hectáreas. Esto no solo, como digo, afecta el lado de la ganadería, sino que había gente que tenía unas industrias, digamos, domésticas, porque no lo hacían con un sentido industrial, sino para comer y para que les sobrara algo, como los pescadores, que perdieron completamente una fuente de alimentación, como eran los peces de agua dulce, las tortugas que les ayudaban a mejorar su dieta, y algunas aves como aquellos patos migratorios que en cierta cantidad podían sacrificarse y realmente se sacrificaban cada año sin que aquello hubiera nunca acusado un desmejoramiento de la presencia de esas aves, de esos patos que emigraban del Canadá hacia acá en busca de comida en la época en que ya hay invierno. Cualquier cosa que yo les diga sobre el particular es pálido. Más de 200.000 hectáreas salinizadas constituye un impacto económico tremendo en cualquier país. No solo por el aspecto ecológico, por las especies naturales, porque el hombre sufre algún retraso, porque mañana o pasado el hombre va a demorar más de 5 años en recuperar aquellas tierras, sino porque las necesidades humanas, como las necesidades de los animales en sí mismos, son inaplazables. Situaciones como esta hacen que las tesis de la República Independiente del Caribe o la necesitada unión y confederación costeña retomen fuerzas. Yo espero que con esta difusión que hace Telecaribe, uno de los factores que creo que será fundamental para que nosotros mañana obtengamos el estatuto que nos haga no depender directamente de esas juntas fantasmas de Bogotá, Proexpo, planeación, y tanta cosa que le sirve a los cachacos para divertirse y para progresar económicamente y que nosotros no conocemos sino en el papel o a través de los impuestos que nos causan. Telecaribe servirá para que se cohesione la costa, para que nosotros obtengamos algo así como lo que tienen en España ciertos distritos o ciertas provincias como la Generalitat Catalana o en realidad la semi-independencia de Galicia. Es decir, armonizar las existencias humanas con una especie de convenio federativo. No estoy hablando desde un punto de vista de que el gobierno sea así o de este otro modo, pero sí tiene que existir cierta clase de federación, porque a nosotros se nos tiene que conceder un orden mínimo de independencia para manejar nuestras necesidades y para responder con las soluciones inmediatas, no para mañana, no para después de muchos años. Miren ahora cómo será de grave la cosa del verano, y la imprevisión del gobierno es mayor que la del verano. Estamos sin energía eléctrica, sin alumbrado público,
los acueductos paralizados porque no tienen cómo moverse. Esta es la tragedia más grande que se haya visto. Y el gobierno, el doctor Gaviria, tiene 2 años de estar actuando. Pero como la constituyente era el camino, se le olvidó que era el camino para soñar, no es el camino para las soluciones que nosotros estamos esperando de un gobernante que no se deje arrastrar por los acontecimientos, por los hechos, sino que sea capaz de crear situaciones él mismo y de hacer soluciones él mismo. Esto no se puede decir que es el niño. Pues yo no creo que el presidente el gobierno nacional se pueda calificar como el famoso niño fantasma que viene por allá del Pacífico. No, es que aquí no ha habido acción de gobierno. Hace más de 2 años que nosotros tenemos ausencia de gobierno. Tal vez, yo me atrevería a decir un poco con el doctor Carlos Lemos Simons, que tenemos 10 años perdidos, desde cuando comenzó el gobierno desgraciado de Belisario Betancur, y siguió con ese gobierno terco del doctor Barco, y este otro, alegre, improvisador, y con aires de espadachín, pero sin nada en las manos. Si para una inmensa mayoría de colombianos que habitan en las grandes ciudades no hay presencia del Estado por la desidia oficial, ¿qué se deja para los que viven y trabajan en el campo? El largo verano ha sido finalmente un factor más. Yo veo la cosa de esta manera, es que el verano realmente ha tomado el tiempo que él normalmente transcurre. No, lo que pasó fue que el invierno pasado, el invierno anterior, fue sumamente pobre en lluvia, ¿no? Fíjate que ya está comenzando nuevamente la lluvia a 20 de abril, ¿no? Ahora, eso es cuestión de la naturaleza, pero el desastre mayor nosotros lo tenemos es precisamente por la falta, ¿no?, de gobierno, por la falta de obras del Estado. Es que nosotros pagamos impuestos, ¿no?, y decimos que somos magdalenenses, pero nosotros no conocemos la obra de la gobernación. Tú, Humberto, por ejemplo, tú nunca habrás visto en la prensa, en la televisión, un gobernador de Magdalena inaugurando un puente, un puesto de salud, una obra, ¿no? Tú lo viste, por ejemplo, cuando los 450 años de Santa Marta, que mandaron un pocotón de dinero de la capital de la República, y entonces sí, lo invirtieron allá, no sé cómo razón, pero después de eso, pues tú no ves aquí obra de Estado. Por ejemplo, aquí, mira, Humberto, estás viendo, ¿no?, las consecuencias de la salinización, precisamente porque la falta de una obra oportuna y eficiente del Estado nos ha llevado a un desastre ecológico que nosotros no teníamos idea de cómo iba a ser esto. Nosotros hemos tenido dificultades como siempre, pero no como esta. Por ejemplo, si el Estado desde un principio prevé esta situación que tú estás viendo aquí, que estás palpando, ¿no?, con la salinización de esta tierra, o si el Estado prevé eso, nosotros estaríamos en una situación totalmente diferente. Aquí se nos va a presentar un problema social, después del económico ya se nos está presentando un problema social. ¿Y por qué? Porque se están acabando, primeramente, las fuentes de trabajo. Segundo, lo que la naturaleza nos proporciona aquí se está acabando, ¿no? En cuanto tú miras este terreno que anteriormente era de pasto alemán y pasto admirable, y hoy tú no encuentras nada sino una serie de un pasto totalmente quemado, ni siquiera seco, sino quemado, porque es que el ganado en el verano se come pasto seco. Es que ahora se nos acabó el pasto seco. Está presentando el pulso de la región. En estas tierras, que han sido fértiles por excelencia, el caudaloso río Magdalena pasa indiferente mientras a pocos metros de su cauce el pasto se muere. Y no solamente son los ganaderos los que sufren con el verano y el abandono del caño Schiller. Hay sectores de la población que viven de lo que obtienen diariamente de la tierra.
Ya esto que se coge ayuda, tierra, no se coge nada, absolutamente. Y esto lo vendemos aquí en Mango para poder vivir. ¿Cuántos pescadores hay en esta zona? Tenemos como 300 por ahí, más o menos. Vendiendo manguitos, viejitas y chiquititas que están ahí de San Rafael. De ese que uno se bandea. Esta tierra no me sirve para yo sembrar. Lo que siembre se me morirá por el verano. Ellos son los que menos alternativa tienen. Por lo general, ni las entidades del Estado ni la prensa se ocupan de sus problemas. El hambre y el desempleo en el campo producen fenómenos sociales que repercuten violentamente contra otros sectores de la población. En el caso de los ganaderos, ellos tienen mejores posibilidades que los campesinos rasos, pero en sí, la ganadería se está viendo abocada a una crisis irreparable. Durante estos 4 primeros meses del año, no hay ninguna autoridad que pueda decir con exactitud cuántos ganaderos han sido secuestrados en la costa. Es una especie en vías de extinción porque tenemos que defenderlo de los siguientes factores. El Instituto Agustín Codazzi, que es un tigre suelto, y sobre el cual nadie se ha atrevido a montarse. Dicen los chinos que montarse en un tigre no es nada, lo difícil es bajarse. Por eso nadie se ha atrevido a amansar ese tigre. Tenemos que defenderlo de los altos costos que implican todos aquellos factores que coadyuvan a la ganadería, como son las medicinas, los alimentos, etcétera, más los impuestos indirectos, que esos no han dejado de operar sobre la ganadería, a la par de que van creciendo ciertos impuestos directos, como ese del predial, digamos. Eso es una confiscación casi. La amenaza del señor Gómez con ese plan tributario. Por eso la ganadería es hoy una especie en extinción. En el Magdalena, miles de ganaderos y agricultores esperan que este no sea el ocaso de una vida de trabajo y sacrificio y que el Estado intervenga por ellos. Los esperamos el jueves próximo a las 10 en El Pulso de la Región. Buenas noches.